Vamos a ponernos con las palmas también, hermano. ¿Quién dirá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, ¿Pueden también los niños que adoren? en mi corazón yo tengo gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó, yo tengo paz. Gloria a Dios. Ahora sí, invito a nuestro pastor para que esté pasando acá para el plato fuerte. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea dándonos el entendimiento, el discernimiento en esta mañana, que podamos entender su palabra y, más importante aún, que podamos ponerla por obra. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque nos das el privilegio de leerla, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque este honor no lo tienen muchas personas, Señor, pero aquí estamos, oh Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, Jesús. Danos entendimiento, dale al pastor espíritu de revelación, Señor. Usa sus labios, usa su corazón, Señor, para que tú comuniques a través de él el mensaje que vas a dar a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos de que tu palabra no volverá a ti vacía y que hará en cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vaya a buscar el texto, amén. Mateo capítulo 7, versículo 21. Repita conmigo, el Evangelio sigue siendo santo. Ahora dígaselo al de al lado, el Evangelio sigue siendo santo. Si Cristo es santo, su Evangelio no es igual. Si Cristo es santo, sus palabras son iguales. Si Cristo es santo, sus acciones son iguales. Si Jesucristo fue el que proclamó el Evangelio, entonces el Evangelio sigue siendo santo. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de ¿dónde? De los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, porque el que declara a Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Leyendo este pasaje, este texto doctrinal, bíblico de Cristo, profético también, su voluntad, su palabra, su misma persona está en esa palabra. Cuando este texto es leído en el 2015, pareciera que tuviera contradicciones. No me voy a entender el por qué estoy diciendo esto. Pareciera que solamente nos estamos enfocando en que el que hace milagros, profetiza, echa fuera demonios, no va a entrar. Jesús está advirtiendo de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Tampoco está diciendo que no vamos a decirle Señor a Jesús para no entrar, o para entrar y no decirle Señor. Quiero que entiendan lo que la gente entiende en el pasaje. Entonces gente dice, pastor, ya no le voy a llamar a Jesús Señor, porque si digo Señor, Señor, no voy a entrar en el reino. No todo el que, quien lo dice por apariencia o por la ley, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está? Vamos a ver sobre eso.
muchos me dirán en aquel día. Escuche bien esta parte. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál era su motivación? La gloria personal, la gloria de un concilio, la gloria para quién. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No es malo hacer milagros, no es malo echar fuera demonios, no es malo profetizar. El problema es, ¿para quién los hago? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿quiénes? Un amigo mío que fue un gran teólogo en un tiempo, comenzó junto conmigo en la parte ministerial. Era de los que creían que actualmente los milagros no existen, ni las sanidades, ni la profecía. Y hoy en día él no está en los caminos. Fue misionero en África. Bueno, increíble, ¿no? Y hoy en día está haciendo lo contrario a lo que Dios le está mandando a hacer. Inclusive estuvo a punto de matar a su suegro. Hasta ese nivel ha llegado. No todo el que me dice, Señor, Señor. Pero pareciera que Jesús estaba hablando, muchos piensan que está anulando los milagros, sanidad y profecía. Pero si uno baja la vista y ve el capítulo 8, el versículo 1, el título, ¿qué dice ahí? Jesús sana qué? Aunque siguió sanando, ¿verdad? Después que dijo eso. Versículo 5, ¿qué dice? Léalo. El encabezado. Versículo 5 del 8. ¿Sana qué? ¿Dejó de sanar? ¿Por lo que dijo ahorita? No. Bien. Sigue leyendo y en el versículo 14, para aquellos que todavía creen en el Papa, y Pedro no fue Papa, porque dice que Jesús sanó a quién. O sea que Pedro tenía, y si tenía suegra tenía, o sea que no fue Papa. O sea que el papado nunca ha existido como institución de Dios. Escuche bien. Pero Jesús sanó a la suegra. Después de haber dicho eso, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, siguió sanando. Vamos a ver cómo es el asunto entonces. Versículo 23, el encabezado. ¿Eso es una sanidad o es un milagro? Por dentro, ¿verdad? Y más aún dice el versículo 28, el encabezado, los cadaremos. O sea, echó fuera demonios. ¿Cierto que sí? El evangelio sigue siendo santo. La profecía de Dios se debe filtrar por la palabra, no cualquier tipo de profecía, pero no por ello la iglesia reformada eclipsó la profecía. Y digo la reformada porque son los que más se enfocan en que no hay profecía. Y yo voy a ver evidencia bíblica. Mateo 10, 16 al 22. Jesús siguió profetizando. Mateo 10, ahí mismo cerca, versículos 16 al 22. Ustedes me dirán si esa profecía no se cumplió hoy en día. Mateo 10, 16. He aquí, yo os envío como qué. ¿Cómo nos envía Jesús? ¿Será que todo lo que vamos a encontrar son ovejas mansas, ovejas puras, ovejas en medio de qué? Sé pues como, aquí está la clave, sé como prudentes, como qué, y sencillos. O sea, no es que te vas a transformar en una víbora, sino que tienes que ser prudente y sencillo. Y guardaos de los hombres. Ojo, los hombres, ese es el problema. Doctrinas de hombres, instituciones humanas, creadas bajo un nombre, ministerios que tienen nombres personalizados, y el día que se muere el ministro se acaba el ministerio. Lo voy a decir con autoridad esta mañana. Guillermo Maldonado ministerio, el día que se muere Guillermo Maldonado no existe esa iglesia. ¿Ustedes ven mi nombre de atrás? ¿Cómo se llama la congregación? Ministerios personalizados. Si mi padre hubiera dicho René Peña Ministerios, ya hubiera terminado el ministerio, porque René Peña murió ya, se fue a la presencia del Señor. Guardaos de los hombres, porque os entregarán ¿a dónde? A los concilios, y en sus sinagogas os profecía. Jesús está profetizando, y miren lo que dice el versículo 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Ni siquiera se había convertido Saulo de Tarso, y Jesús está hablando de lo que iba a hacer en el futuro. Profecía, ¿cierto que es profecía?
y aún ante gobernadores y reyes seréis futuro llevados por causa de ¿quién? De mí. Esa es la clave. No por causa de mi gloria o mi vanagloria o mi nombre, por causa de Él. Aún voy a perder mi reputación por Jesucristo. No importa si no soy famoso. Después que sea reconocido Cristo, lo demás no me interesa. Quiero que tenga eso en mente como ministerio. Evangelista, profeta, maestro, misionero. Que sea por causa de Él. Para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue en futuro, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Profecía. Porque no sois vosotros, iglesia, los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre, que habla ¿dónde? Con nosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano. Y uno diría en el pasado, bueno, tengo que imaginármelo. No, enciende el noticiero. ¿Los hermanos matan a los hermanos? Sí, Señor. Escuche. Dice, ¿y el padre a quién? ¿Cuántos hijos matan a los padres en el noticiero? En Colombia no pasa, ¿verdad? Eso pasa solamente en otros países. Y los hijos se levantarán contra los padres. ¿Cuál es la marca distintiva de esta generación? La desobediencia, la rebelión contra los padres. Profecía, ¿verdad? Y los harán morir. Y seréis futuro, una profecía, aborrecidos de todos. Mucho cuidado cuando el mundo te ama. Por causa de mi nombre. ¿Qué dice lo último? Más el que empezará hasta el fin. Profecía. Hechos 11, 26, 28. Rápidamente. Todo debe tener una directriz bíblica. Todo debe ser filtrado por la palabra. Hechos 11, 26, 28. Para poder entender qué significa en tu nombre hicimos esto o aquello. No está Jesucristo condenando el hecho de echar fuera demonios o sanar enfermos o hacer milagros, sino cómo lo hacían y para quién lo hacían. Hechos 11, 26. ¿Ya llegaron allí? Versículos 26 y 28. Y se congregaron allí todo un año. Ya a Jesús ha muerto en la cruz, resucitado con poder y gloria, fue llevado a los cielos y estableció la iglesia y el Espíritu Santo en ellos dos, y la iglesia comenzó a predicar. Así que ya no son los evangelios, es el libro de ellos. Y todo lo que están hechos tiene permanencia hasta el día de hoy. Escuchen lo que dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha ¿qué? Pregunto, ¿la enseñanza es vigente o no? Entonces mira lo que sigue. Y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Por primera vez, no eran cristianos en el tiempo de Jesucristo. Ojo, escuchen, eran discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? Antioquía. Primera vez. Hasta el día de hoy se les sigue llamando cristianos, hermanos, creyentes, hijos de Dios. Amén. Escucha lo que dice. Y levantándose en aquellos días unos, está en plural, ¿verdad? En el griego está igualito. Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y la pregunta es si no hay profetas, ¿por qué están ellos ahí? Es decir, ¿qué hacen esos profetas ahí? Bien, escucha lo que dice la palabra. Dice, Antioquía, y levantándose, está escribiendo Lucas. Lucas dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, o sea que eran varios, escuche bien, llamado ¿cómo? Ahora, del grupo de profetas se resalta uno que se llamaba Agabo. Esto no es el antiguo pacto, ¿eh? Ya este es el nuevo pacto. Ya este no es el grupo de Elías y Eliseo que tenía la escuela de profetas en Ramá. Esto es el nuevo pacto, son discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres ahí, ungidos por el Señor, lavados por la sangre de Cristo. Y dice Agabo, daba a entender por el Espíritu, ese es el punto. La profecía actual tiene un problema. La gente no quiere profetizar conforme a la Escritura, sino como se lo inventa. Y dice que por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y qué dice después? La cual sucedió. O sea, la profecía debe cumplirse. Aquí se distingue el falso del verdadero profeta. La cual sucedió en el tiempo de Claudio. Pero por allí hubo un profeta, voy a decir su nombre esta mañana, Guillermo Maldonado dijo que las elecciones en Ecuador le iban a ganar a una mujer. Y ese año ganó fue Correa, falso profeta. Pero no porque Guillermo Maldonado profetiza mal, yo debo dejar la profecía. Ahí va el punto. Jesús no condena la profecía, sino ¿para quién es esa profecía? ¿De qué espíritu vino? Del Espíritu Santo. Si es
no debe tener error. Debe ser puntual. Bien específica. Porque yo puedo decir realmente, Dios lo va a bendecir. Ya está escrito. Dios le va a dar. Pero hay profecía específica. Hemos experimentado eso, personas que no nos conocen. El Espíritu Santo, cuando estuve allá enfermo en el hospital de Barranquilla, el hombre fue puntual en lo que dijo y se cumplió lo que él dijo. En ese tiempo yo no estaba acá todavía con la autoridad de la iglesia y él dijo eso, que Dios me había levantado en medio de mi familia, no me conocía, nunca más lo he vuelto a ver, para que dirigiese esta iglesia. Y dijo públicamente que había sido maltratado por mi propia familia. Eso era algo muy personal, que él no sabe, yo no sé ni cómo se llama, no lo he vuelto a ver en mi vida. Esa es una profecía de Dios, no manipulada, no dirigida hacia un aspecto de engrandecimiento humano, no, sino lo que Dios manda. Y por eso la profecía también debe exhortar, porque la profecía del llamamiento no es de Dios. Escucha lo que dice la palabra. Sucedió en tiempo de Claudio. No contento con eso, avanzamos hasta Hechos 21, 8 al 14. Hechos 21, por favor, 8 al 14, avancemos. Y Agabo habló fue por el Espíritu, no por su carne. Hechos 21, 8, 14. El Evangelio sigue siendo santo. Amén. ¿Ya están allí? 21, 8. Al otro día está escribiendo Lucas, saliendo ¿quién? El apóstol, escuche. Y los que con él estábamos, o sea, el grupo de ministerio, fuimos, plural, ¿cierto? ¿A dónde? Ojo, está Pablo, Lucas y otros colaboradores. Y entrando en casa de quién? Pero el evangelista, no el diácono, que era uno de los 7, bueno, aquí ya explica bien. El evangelista que era uno de los 7, o sea, de los 7 diáconos. Posamos con bueno, ahora de este Felipe y el que siguió a Jesús en el tiempo de los apóstoles, ¿verdad? Él dice, posamos con él. Este tenía ¿qué? 4 hijas que ¿qué hacían? Mujeres profetizaban también en la Biblia. La pregunta es ¿por qué Pablo no refuta lo que viene ahora? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea, dice Lucas, un profeta llamado ¿qué? Pablo tenía la autoridad para detener la profecía en ese momento, pero escucha lo que dice. Mira lo que dice la palabra, no impidió profetizar. Quien viniendo a verlos, tomó el cinto de ¿quién? Fue una profecía al estilo de Jeremías o de Ezequiel, o que ellos actuaban en la profecía. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice ¿quién? El Espíritu Santo, aclara. Esa es la profecía del nuevo pacto. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. No estaba diciendo mentira, eso pasó. Pablo tenía autoridad para refutar públicamente a Agabo. ¿Por qué no lo hizo? Al oír esto, escuchen lo que dice Lucas. Le rogamos nosotros, Lucas está ahí, y los de aquel lugar, o sea, nosotros y ellos, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, escuche que Pablo no impide profetizar. Pablo dijo una gran verdad, escuche lo que dice Pablo. ¿Qué hacéis llorando? Es decir, si Dios ya predijo eso, no lo va a evitar nadie. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, o sea, no refuta la profecía, a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, por el nombre de quién. Y dice Lucas, y como no le pudimos persuadir, desistimos, esta es la actitud de un cristiano, diciendo, hágase que, si Dios habló, se tiene que hacer. Pero en ningún momento del texto Pablo impide la profecía. Escucha lo que dice, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Ya saben lo que pasó en la historia. Le ataron así, las manos y los pies, y se lo llevaron los romanos. El profetizar, el que Dios sane, el que Dios eche fuera demonios, la pregunta es, ¿para qué no hace esa persona? Si es para su gloria, entonces será uno de esos que dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos.
La verdad es que no lo hicieron en nombre del Señor, lo hicieron para su propia gloria. Yo les decía a ustedes que mi padre una vez pidiendo una respuesta de Dios usó un vendedor de fruta para responderle. No un pastor con corbata y saco, sino fue un hombre sencillo. Pero hoy en día, debido al abuso de los dones, se ha creado un escepticismo con ellos y se los ha abandonado. Y es el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 12, que es el que da los dones. Y Jesucristo los ministerios. Y el Padre las operaciones. Eso es innegable. ¿Cómo entonces debe ser en realidad? ¿El Evangelio sigue siendo santo? ¿Cambió el Evangelio? ¿El Evangelio para Pablo y Lucas y Juan es diferente al nuestro? No, es el mismo Evangelio. El anuncio de que Jesús, ¿qué? Resucitó. ¿Cierto que sí? Ese es el Evangelio. Que Cristo quiere redimir al hombre. Mateo 9, 35 al 38. Regresemos a los Evangelios. El Evangelio sigue siendo santo. Mateo 9, 35. Vamos a ir allá al texto. Mateo 9, 35. Ahora usted va a entender muchas cosas. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Ya estamos ahí? Ciudades y aldeas. El problema es que los aclamados apóstoles del siglo XXI no van a las aldeas porque no es lucrativo, sino que van a las ciudades capitales. Los grandes congresos donde se hacen, no se hacen en Ipiales, no se hacen en 100 pesos, no se hacen allí en Arroyo Piedra. ¿Dónde se hacen? Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Estoy hablando conforme a la Escritura. Escuche bien, eso es recorrer a ciudades y aldeas también. Dice que Jesús va a ir a predicar a los pueblos, a los corregimientos, a los caseríos, a Palermo, en el lado del río, donde sea, en Las Flores, Carrizal, Villate, El Bosque. No hay que distinguir ni ciudad ni aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, la famosa frase actual, la silla del reino, el techo del reino. No, este techo es de aquí de Barranquilla y ahorita se daña y hay que poner otro. El bafle del reino, ese bafle en un año hay que cambiarlo, los conectores se dañan, se sulfatan. Vamos con esas frases manipuladoras. Mujer del reino, eso lo dice Abel hace rato, no tiene por qué recordármelo. Es una frase manipuladora y Jesús predicó el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, este es el verdadero evangelio del reino, ¿tuvo qué? ¿Y por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas, como vean que no tienen pastor. Es el típico cuadro actual. Hay muchos cristianos sin pastor actualmente, no saben dónde congregarse porque no encuentran una iglesia donde la palabra sea verdadera. Y todavía hay ovejas sin pastor. Y aún hay otros que no conocen a Cristo, muchos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, siempre va a ser así. La mies es mucha. Y los obreros muchos. Los obreros pocos. Eso es axiomático, es algo determinado. Siempre la mies será mucha y los obreros pocos. Por eso hay que rogar, pues, al Señor de la mies que envíe obreros. Continuidad. Siguió enseñando, predicando, sanando. Mateo 10, 1. Ahí mismo. Mateo 10, 1. ¿Ya llegó? Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre quién. Espíritus inmundos, son reales, no podemos ignorarlos. Para que los echasen fuera, o sea, ya no es Jesús solamente, ahora es autoridad a sus discípulos. Para que los echasen fuera, leamos bien, yo todavía veo bien. Y para sanar toda y toda, o sea, no dejó de dar la orden, aunque dijo que muchos iban a hacer eso en el nombre de otro o para su gloria. Aún gente que supuestamente lo hace en el nombre de Jesús, pero lo hace para su gloria. Y cuando sanan dice, sanó fulano. Y la gente se malacostumbra porque dice, voy donde la hermana Pepita para que me ore porque ella es la que sana. Eso es un pecado, es una blasfemia, una herejía. Que sana Jesucristo. Que puede usar cualquier vaso aquí. Cualquier vaso. Si esté dispuesto. Y hay de que recibas un dinero por eso. Tú no puedes cobrar una sanidad. No puedes. No es bíblico.
Escucha lo que dice la palabra. Los nombres, no los dejo ocultos, de los dos apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, ojo este Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por su nombre Tadeo, Simón el cananista, y también Judas ¿qué? El que también, tremendo, ¿no? Entonces nos hace la pregunta, bueno, pero solamente fue para los apóstoles de mandar. Si uno mira el versículo 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Y en ciudades aumentaban en 3, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar ¿qué? Limpiar leprosos, resucitar muertos. Miren, resucitar muertos. Echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. Pero solamente eso fue para los discípulos, los apóstoles. Ahí mismo, usted mira, en el 10, ¿verdad? Habla acerca de lo que Dios está haciendo con los apóstoles. Pero en Lucas 10, ese es Mateo 10. En Lucas 10, busque Lucas 10, 1 al 12. Rápidamente para que nos dé tiempo. Lucas 10, 1 al 11. Lucas 10, rápidamente. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, que no es múltiplo de 12 por ninguna parte. Todos lo quieren caminar por los 12, pero no se puede. Porque Felipe le predicó a uno, el eunuco, ¿se acuerdan? Bien. A otros, también a otros 70, no son los 12. Y le digo lo mismo, escuchen. A quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía lo mismo que le dijo a los 12. La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. El mismo mensaje. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y por eso es que esta mañana está aquí el hermano Miguel, el hermano Julián, el hermano Eduardo Lorenzo, el hermano Eduardo Mario, Elkin, porque rogaron que hubiera obreros para la mies. El pastor Dani, la pastora Vanessa, y así todos los que están acá. Todavía hay mucha mies y pocos obreros. ¿Qué hay que hacer? Rogar. El mismo mensaje, escuchen. Dice, id y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado ni nadie se lo dé por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente sin paz a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den en Venezuela, en Perú, en Ecuador. Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Escuchen, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, misioneros. Y sanar a los enfermos que en ella haya. ¿Solamente fueron los 12 los que sanaban? Aquí hay 70. Y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Que se haya acercado. O sea que ya no es vigente. Hay un problema con eso. La Biblia no cierra nunca ese mover del Espíritu Santo, de la sanidad, los milagros y las maravillas en ninguna parte del texto. Hay deducciones, pero no son principios bíblicos. Antes, Hechos 19, el famoso Hechos 19 que tenemos que estudiar. Lo invito a que lo estudie en casa. Hechos 19:1. Vamos allá todos. ¿Qué sucedía antes con la iglesia primitiva? Hechos 19:1. ¿Cuál es el verdadero fin del evangelio del reino? Que tanto se manipula hoy en día, que tanto se ha desgastado ese término, el reino, el reino, el reino. Y la gente siempre piensa, como nos enseñaba nuestro hermano Kenny, siempre recuerda esa enseñanza, el materialismo. El reino, el materialismo, el reino, los tesoros. No, así no es. Dios nos da las cosas para que las utilicemos y si se acaban, buscamos otras cosas, Dios nos provee para otras cosas. No son ídolos, los dejamos. Las casas se dañan, los carros se dañan, Dios nos provee otro, la ropa se desgasta. Ese es lo verdadero. Si yo digo que esta camisa es del reino, hay un problema. Entonces, esto es lo que está en el cielo, que se pudre y se desgasta. Hechos 19, ¿ya está ahí? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores de lo que era Asia Menor, vino a Éfeso y hallando a ciertos, vamos a ver el examen doctrinal, porque la clave está en, para no ser uno de esos que dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto o aquello,
Primero, un creyente debe tener doctrina. Y Pablo hizo una pregunta sencilla. Les digo, la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Pregunta de discipulado 1 y 2. Escuchen la respuesta. Y sí puede haber cristianos así en el mundo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu y cómo eran cristianos, cómo eran creyentes, cómo eran seguidores de Cristo. Si ni siquiera sabían si había Espíritu Santo, estaban mal adoctrinados. Escuche bien, es una mal doctrina, una doctrina equivocada. Pablo entonces hace la segunda pregunta doctrinal. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: ¿en el bautismo de quién? Bueno, ¿Juan fue a la cruz o cómo fue? Ellos estaban diciendo que bueno, el bautismo de Juan. Hay gente hoy en día que dice: a mí me bautizó Guillermo Maldonado. ¿Y? Yo fui bautizado en el río Jordán. Igual si vas al caño o si vas al río o a la piscina o a la alberca, es lo mismo. Amén. Escucha bien. ¿En qué fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo rotundamente: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. ¿Quién? En Cristo, definitivamente. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ojo, impuso las manos, vino sobre ellos ¿quién? El Espíritu Santo, su manifestación. Y hablaban en lenguas, y lo que mucha gente omite, o sea que no solo las lenguas es el sello distintivo de que hay gente que tiene el Espíritu Santo, porque también hay profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe. Amén. Y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, o sea, 12 cristianos, 12 discípulos mal doctrinados, hasta que Pablo los encontró. En el 2015 no hay gente así, ¿verdad? Que anda con una doctrina extraña, que le enseña un evangelio extraño, el evangelio del trueque. Escuche, y entrando Pablo en la sinagoga, que vino lo tremendo, habló con denuedo por espacio de ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y queremos que al día siguiente nos pongan a predicar como pastores. Por 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. En el momento dice ahí Pablo: casa, carro, beca, ¿no? El reino de Dios, vamos a caer el reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Hay que separar. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, con doble N, en el griego está igual, doble ni, tirano, no tirano, tirano, ¿cierto? La Reina Valera 60, ¿cómo aparece? Yo estoy leyendo con doble N, ¿verdad? Ok. Así continuó por espacio de 2. Retrocedemos. ¿Cuántos meses? 3 más 2. 2 años, 3 meses. ¿Qué estaba haciendo? ¿Creando su propia doctrina o su propio reino? Enseñando. O sea que esta gente no tiene excusa el día del juicio. El apóstol Pablo los instruyó durante 2 años y 3 meses. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién? Ya no es Jesucristo, ahora es Pablo. De tal manera, escuche bien, que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Yo no utilizo eso ahora. Eso era una vestimenta de los judíos. Tiene su parte histórica, su parte cultural, su hebraísmo. Se usaban unos paños para el camino desértico y todo eso. Hay que explicarlo en la escuela ministerial. Pero yo no uso los paños. Bueno, con tu pañuelo, pero no es que el pañuelo tenga el poder. Hoy en día hay mucho que hacer eso. Hay un pastor en Cartagena que a la iglesia le tira espuma de carnaval y la gente dice el avivamiento. O sea, el diablo. Jesús nunca usó espuma de carnaval. Un pastor en Cartagena que la gente mucho sigue y cogió a la juventud: avivamiento. Ahí dan ganas de ser Elías, ¿verdad? Y entrar al templo. Hermano, el de aquí yo les haga eso, no se dejen echar, ¿bien? En serio. No es de Dios. No hay tal cosa. Escucha lo que dice. Vamos a ver qué pasó. Dice: y los espíritus malos salían
y las enfermedades se iban de ellos. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ese es el problema que tenemos actualmente, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, escuchen la oración extraña y equivocada: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ninguno de ustedes ora así. Esa no es una oración bíblica. Conjurar es de brujos y hechiceros. Y estos hombres están diciendo, os conjuro, y escuchen, por Jesús el que predica Pablo. Y ese es el problema de la gente que dice, el Dios del hermano fulano. ¿Y tú quién eres? No, la hermana ve Paola y tiene unción. ¿Y tú? Yo no soy ni agua, ni arroz, ni sal. Dice, ¿verdad? ¿Qué eres? Porque aquí ellos, los que estaban diciendo esto, no eran siervos de Cristo. Había 7 hijos de un tal Seba. Ahora viene lo de remate. Judío, jefe de los sacerdotes. Oye, ven acá, eso fue lo que. O sea, 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, no eran ignorantes, pero no eran seguidores de Cristo, no eran discípulos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, porque el demonio usted no va a jugar con él. El demonio sabe quién es y quién no es. Ahí sí se separa. Escucha lo que dijo el demonio. El demonio habló y dijo lo siguiente: a Jesús con categoría conozco. Si hacemos un examen ahorita sinceramente, ¿cuántos conocen a Jesucristo? Y empezamos a hacer preguntas bíblicas, hay un problema. El demonio dijo, porque Jesús dijo en los evangelios, los demonios creen y tiemblan. A Jesús conozco. Escuche bien, y sé quién es Pablo. Para mí conocía al apóstol. Ya Jesús no estaba entre los hombres, o sea, en la dispensación del tiempo, estaba junto al Padre ahora en el pasaje, pero conocían a Jesús. Y sé quién es Pablo. Tremendo, los demonios lo conocían. Pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, ¿con qué autoridad me van a echar fuera? ¿Vieron que ellos se distinguen? ¿Que ahí no hay un juego? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, que los 7. De tal manera que huyeron de aquella casa como desnudos y heridos. No se ponga a jugar con eso si no está en comunión con el Señor. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, todo el mundo se dio cuenta. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, que era magnificado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio sigue siendo santo. ¿Qué hace la gente? Confesando y dando cuenta de. Ese es el evangelio del reino. Asimismo, muchos de los que habían pasado deben dejar la práctica ocultista y hechicera hoy. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, escuchen, de magia, y los quemaron delante de todos. Eso sí es entonces un verdadero mover de Dios. Eso sí es el reino de Dios. No es que se predica hoy en día materialista. ¿Qué hacía la gente? Quemaba los libros de magia delante de todos y echa la cuenta de su precio. Vieron que no le importaba el dinero a lo que estaban quemando. Si hubiese sido hoy en día, ¿qué hubiese dicho el predicador? No lo quemen, siémbrenlo, véndanlos, entiéndenlos. Los quemaron. ¿Cómo yo puedo ofrendar un libro de magia negra? Porque hay gente que dice, véndelo y me trae el diezmo. Hoy en día pasaría eso. Si este pasaje se diera en el 2015, ¿saben que había muchos predicadores? Tomarían los libros, los venderían y harían negocio. Escucha lo que hicieron. Los quemaron. ¿Qué dice la palabra? Delante de todos. Como nos enseñaba en estos días Saqueo, ¿verdad? Públicamente, ¿qué hizo Saqueo? Dijo, la mitad doy a los pobres, y si él lo defraudar, se devuelvo arrepentimiento. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Escucha lo que dice el pasaje. Los quemaron. Escucha lo que dice. Y echa la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000. Escucha, porque esto en el tiempo bíblico es mucho. 50,000 piezas de plata. Vamos a traerlo al 2015. 50,000 piezas de plata hoy en día todavía sigue siendo un valor, ¿verdad? Es exagerado, en ese tiempo era exagerado. O sea, no le importó cuánto costaban los libros, los quemaron. 50,000 piezas de plata. Así crecía
y prevalecía poderosamente, ¿qué cosa? Esta iglesia cree en eso. O sea, nosotros como iglesia, usted pregunta, ¿cuál es la doctrina de esta iglesia? Es esta, la misma que ellos predicaron. Dios no ha cambiado. El evangelio sigue siendo santo, iglesia. Escucha bien. Bueno, eso era antes, ¿no? Y ahora, 1 Timoteo 4:1, 2015. 1 Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Rápidamente. 1 Timoteo 4:1. 2015, eso era en Hechos 19, ¿verdad? 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice que no sospechosamente, el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? Espíritu Santo, que hablaba a través de Agabo también, que en los postreros tiempos algunos, escuchen, no todos, algunos apostatarán de la fe. Eso era sabido, lo está diciendo el Espíritu Santo. Lo dijo en el pasado. Escuchando a espíritus, esos son los que un día le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos, echamos con demonios, profetizamos. Escuchen, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de, esos son los que un día dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Nosotros no escuchamos a espíritus engañadores, ni tampoco escuchamos y seguimos doctrinas de demonios. Pero entonces hay que conocer cuál es la verdadera doctrina para saber cuál es la falsa. Es importante tener doctrina. Es importante discipular la iglesia. Esta iglesia es un equilibrio entre seriamente estudio de la palabra, pero también creyendo que el Señor sigue haciendo las obras, pero bajo lo que es bíblico. Porque se levanta el profeta diciendo: tú y tú sepárate, y tú cásate. ¿Por qué va a decir amén a eso si eso no está en la Biblia? Escucha lo que dice el pasaje. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y empieza a decir: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y empieza a explicar. Pero muchos en el 2015 están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4:3, el otro libro que sigue. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, escucha lo que dice el apóstol Pablo, cuando no sufrirán. Mira la diferencia entre Hechos 19 y lo que está hablando a Timoteo Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros por montones, conforme a su propia concupiscencia. Por eso es que ahorita hablamos de los hombres, no de Dios. Doctrinas de hombres. Eso es lo que hacen hoy en día estos maestros supuestos. Se vanaglorían que son los que más saben. Y el problema es que el que no estudia la escritura lo sigue y se pierde junto con ellos. Escucha lo que dice el pasaje: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído. ¿Y a qué se volverán? A las fábulas. Tremendo, ¿ah? Nosotros no creemos en fábulas. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice allá? Léalo. Y más cortante. O sea, que me van a soltar. Y si tengo que dejar adulterio, tengo que dejar adulterio. Tengo que dejar hechicería, tengo que dejar hechicería. Me voy a tocar con esa palabra. Y está escrito. Amén. Escuchen bien lo que dice el pasaje. Habla de vendrá tiempo. 2015, este es el tiempo donde más se ve eso, ¿cierto? Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Rápidamente. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. El evangelio sigue siendo santo. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también, verbo pasado, falsos profetas. Hubo pasado entre el pueblo, como habrá futuro entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los.
Este pasaje presenta un problema teológico para la teoría de la predestinación. Escucha lo que dice. Voy a leerlo despacio. Y aún negarán al Señor que los rescató. No pregunta nadie. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ojo, el camino de la verdad, o sea, el evangelio sigue siendo santo, pero por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. Ahí te da cuenta a Cristo, pero el evangelio sigue siendo santo, no va a cambiar. Y por avaricia harán que mercadería de quién, de vosotros. O sea, lo ven como una mercancía, más que como un alma necesitada. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Créanme que no se tarda. Y su perdición no se duerme. Tremendo, ¿ah? Los demonios actualmente tienen unas estrategias en las iglesias. Hay estrategias demoníacas. Se dieron cuenta que en Hechos 19 los demonios dijeron: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, y ustedes quiénes son. Pero hoy en día dicen: vengan, ustedes nos sirven a nosotros, hijos de Seba, hijos del tal Seba, vengan, aliémonos, fundemos una iglesia apóstata. Nosotros hacemos los milagros y ustedes predican la mentira. Y al final todos vamos al infierno. Eso es lo que va a pasar. ¿Sí sabía? Tanto el que predica la apostasía como el que lo sigue se van al infierno. ¿Te gustaría ir al infierno? Entonces, ¿por qué nos cuesta sufrir la sana doctrina? Sufrir. Porque dice el verbo es: no sufrirán el desprecio de los amigos, de los jefes, de los compañeros. ¡Ah, aleluya, cristiano! En vez de decir sí, ¿y qué hacen? Se amoldan, se meten entre la multitud y siguen para los carnavales. A su nombre, gloria. Tremendo, ¿ah? Dios tiene que haber una separación, porque el evangelio sigue siendo santo, no ha cambiado. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12. Como me gustaría predicar durante 6 horas acá. No se puede por cuestión de tiempo y muchas cosas. Por eso estoy corriendo. Segunda Tesalonicenses 2, 11 al 12. ¿Ya lo tienen? Segunda Tesalonicenses, dedicamos vigilia este año, vamos a programarla. Segunda Tesalonicenses 2, 11 al 12. ¿Alguien puede leerlo? Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía el poder? Dios. Escuchen, porque el pasaje está igual en el griego. Dios les envía. Es que no puede pasar nada sin que Dios sepa. O sea que es Dios el que limpia su iglesia. Escuchen lo que dice: por esto Dios les envía un poder para que crean la... Ay, pero si yo me baso en la palabra de la verdad, no me va a engañar la mentira. Si soy escritural, si soy bíblico. Escuchen lo que dice: a fin de que sean condenados todos los que no... ¿A qué? ¿A qué? ¿Que llevan a qué? A la verdad. Sino que se complacen en la... Señor, Señor, en tu nombre. Esos son. No hicimos milagros, no profetizamos, no echamos fuera demonios. Le dice: espérate, apartados de mí, no los conozco. Estos son los sacerdotes de maldad. No porque ellos lo están haciendo, yo tengo que dejar. Pero no va a entender por qué no está pasando hoy en día. ¿Por qué dejar de sanar enfermos? O sea, que Dios los sane, que se hagan los milagros, las maravillas. ¿Por qué ha cesado? O aparentemente porque ha cesado. Vamos a entender el por qué. Pero el pasaje es claro: Dios les envía. ¿Usted cree que el diablo hace algo que Dios no sepa? Hay gente que cree eso. Ay, Dios no sabe dónde está el diablo, sabe dónde está ubicado y todo. No es omnipresente, tiene que moverse, tiene que viajar de un lugar a otro. No anda en Colombia, por cierto. Porque la gente dice: no, está la... No, hermano, en serio. Él anda en lugares donde más se le adora. Tiene sus emisarios, sí. Pero este ser tiene que moverse, viajar, porque no es Dios. Cuando Dios le pregunta ¿de dónde vienes? Es para que él hablar, de rodar la tierra, o sea, no soy omnipresente, y andar por ella. Dios le dice: para que la gente sepa que tú no eres yo, que yo soy Dios y tú eres el diablo, y que tú tienes limitaciones y yo no, y tienes que hablarme cuando yo te pregunte aunque no quieras. ¿Cierto que sí? Ese es Dios. Ese es el Dios que creemos en esta congregación.
El Dios soberano, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Amén. ¿Cuántos también creen en eso? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad. Es que a la gente no le gusta el evangelio como es muy sencillo. Hermano, pero ¿cómo así? Nada más hay que orar y leer la palabra. Sí. Pero invéntese algo, pastor. Invéntese la unción de la caja de cartón o la unción de la crema de pudín. Y yo le diré, hermano, no hay que inventar nada. Pero es que esto es muy sencillo. Practícalo, predícalo, síguelo y ya. Pero nos gusta lo emocionante. Luces, humo, ambiente tenebroso. Una luz y aparece el pastor vestido de blanco y todo el mundo. Eso no pasa en Colombia, ¿verdad? En Barranquilla menos. ¿Qué necesidad hay? Si es el poder del Espíritu Santo el que va a hacer las obras. Si es el Señor que va a comisión de pecado a los corazones para que dejen las cosas del diablo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mateo 13:53. Mateo 13:53. Rápidamente al 58. El famoso Mateo 13:53. Texto hermoso, doctrinal. Mateo 13:53 al 58. Ya llegamos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba ¿dónde? En la ciudad de ellos, no de ella, dice de ellos. De tal manera que se maravillaban diciendo, escucha la pregunta, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Escuchen, ¿no se llama su madre cómo? ¿Y sus hermanos? Léalo. Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces, destruimos la doctrina de la perpetua virginidad de María. Tuvo hijos. Entonces se cae toda la doctrina papal, porque dice que tuvo hermanos, si no lo sabían. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Una pregunta, ¿esos son los apóstoles los que están ahí? Que dicen, no, que son los hermanos de Jesús en la fe. No, no hay ningún apóstol que se llame José. ¿Cierto que no? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. ¿Cuánto más de nosotros? Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el 58 es increíble. Y no hizo allí muchos milagros, siendo Dios soberano, a causa de la incredulidad de ellos. Eso es lo que pasa hoy en día, somos incrédulos. Y estigmatizamos. Entonces, como el falso apóstol hace eso, yo no lo hago. Espérate, tú tienes que predicar la palabra igual. Y si tienes que orar por el enfermo, óralo. Ahora no hagas falsas promesas que no va a cumplir. Si se muere, hágase, como dijo el apóstol, la voluntad del Señor. ¿Ya? Pero puedo orar, pero también se puede morir. Pero también hemos visto gente sanarse, se han visto milagros. Entonces, no porque estos pseudoapóstoles predican milagros, yo debo dejar de predicar milagros. Escucha bien, iglesia. Marcos 6, 1 al 6, ya que estoy terminando. Marcos 6, 1 al 6. El evangelio sigue siendo santo. Marcos 6, 1 al 6. Ya saben, Mateo, Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Miren que hace una diferenciación, discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros, ojo, que por sus manos son hechos. Un creyente debe tener sabiduría de Dios y también que puede ser milagro por él. ¿No es este el hijo del carpintero? Lo dice 2 veces, ¿hijo de quién? ¿Hermano de quién? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas, no sus discípulas? Es igual la palabra discípulo a la palabra hermanas. Escuche bien, en el griego es igual. Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, aquí aclara algo Marcos, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que, porque es que milagro y sanidad no es lo mismo. O sea, no hizo milagro, escuche, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Estaba asombrado de la incredulidad. Yo debo seguir creyendo que Jesús sigue sanando y haciendo milagros, pero para la gloria de Él, no la mía. Si lo hago para mi gloria, si lo hago para manipular, terminaré perdido como Satanás en el infierno, siguiendo una falsa doctrina levantada alrededor de un hombre y no alrededor de la Escritura. Usted dirá: ¿por qué la enseñanza se llama el Evangelio sigue siendo santo? Esta frase fue dicha por un siervo de Dios que ya hace más de un año partió a la presencia del Señor. Pastor Abraham Madera fue un misionero de aldeas, corregimientos y caseríos. No fue conocido por el mundo, nunca salió en enlace, nunca salió en emisoras, pero su nombre está escrito en los cielos. Y el pastor Abraham Madera nos decía: el Evangelio sigue siendo santo aunque el hombre se corrompa. Y es verdad. Y qué hermoso que la respuesta a la primera lectura que hicimos de Mateo 7, la respuesta está ahí cerquita, al lado. Y terminamos con Mateo 7:15. Vamos allá, hermanos. El Evangelio sigue siendo santo aunque el hombre se corrompa. Mateo capítulo 7 versículo 15. Ahí mismo está la respuesta de nunca os conocí. Pastor, ¿cómo puedo diferenciar entonces el uno del otro? Jesús da la clave: guardaos. ¿Qué dice Mateo 7:15? Guardaos ¿de quién? De los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son carnívoros, los malvados, lobos rapaces. Por sus frutos. Aquí está la diferencia de aquellos que dicen: Señor, Señor, en tu nombre. ¿Por qué Jesús no los conocía? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Escucha, cristiano, hijo de Dios, el árbol malo no puede dar malos frutos. No debería. Escucha lo que dice. Escucha lo que dice. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo no puede dar buenos frutos.